Feliz sábado para cada uno de ustedes, para las familias que representamos. Tenemos el gusto, la satisfacción de compartir en esta mañana con todo el Distrito Centro de Mendoza, desde la Iglesia del Chayao, en esta oportunidad, esta escuela sabática a la que vamos a dar comienzo. Lo hacemos compartiendo un pasaje de las Escrituras que tiene una gran significación y se encuentra muy relacionado a los temas que vamos a meditar en esta mañana, que vamos a repasar en esta mañana. Y es el del Salmo 34, versículo 8, un texto muy conocido que dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Muy bien, hermanos, con este pensamiento entonces vamos a invocar la presencia del Señor para que Él dirija este culto, y lo hacemos mediante una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos has bendecido durante toda la semana en los diferentes aspectos de nuestra vida, y nos permites en esta mañana disfrutar de este sábado nuevo mediante esta reunión de los hermanos a través de las posibilidades que la tecnología nos ofrece. Y Señor, queremos rogar, de la misma forma que lo hacemos cuando estamos en el templo, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y dirija, Señor, conforme a tu promesa, este programa, que sea para tu gloria, para tu honra y para el crecimiento espiritual de cada uno de los que participemos. Te lo rogamos y agradecemos todo en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a participar en esta mañana también de una parte especial que va a estar a cargo de nuestro hermano Edgar Luján, a quien le damos paso entonces. Feliz sábado, hermano. Hoy voy a interpretar el Salmo 102, que se titula Oración del Pobre, y es de la edición 2000 de Reina Valera. Señor, oye mi oración, llegue mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invoque. Apresúrate a responderme, porque mis días se disipan como humo y mis huesos arden como brasas. Mi corazón está decaído como hierba cortada y me olvido de comer mi alimento. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi piel. Soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado.
cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí. Usan mi nombre para maldecirme, por eso como ceniza, a manera de pan, mezclo con lágrimas mi bebida, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y después me desechaste. Mis días son como la sombra que se alarga. Me he secado como la hierba, pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás piedad de Sión. Es tiempo de compadecerte de ella, porque ha llegado la hora. Amén. Hola, feliz sábado, ¿cómo están? Soy Matías y estoy a cargo del día domingo, el cual se titula Presuposiciones, y nos invita a buscar en la Biblia en San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 45, el cual nos dice así: mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron un trozo de pescado asado y un pan de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. La sabática nos habla de, en este caso, los preconceptos, los prejuicios que los discípulos pudieron tener en este momento que acabamos de leer, en el cual los ayudaron, por decir de alguna manera, a malinterpretar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No pudieron dejar de lado estos preconceptos y los llevó a jugarles un malentendido, ¿no es cierto? Lo cual los llevó a asustarse, a espantarse cuando Jesús le apareció. Cada persona tiene su propio preconcepto, prejuicio, presuposición. Pero a la hora de leer la Biblia, estas cosas nos limitan, no nos dejan ver realmente lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios nos está diciendo, porque limitamos nuestra propia comprensión. Entonces, la lección de hoy nos invita a que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y aprender, leer la Biblia con la mente abierta y con el corazón honesto. El resto se encarga el Espíritu Santo. Esa ha sido la lección del día de hoy. Que tengan un feliz sábado. Hasta la próxima. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Vamos a repasar en este momento la escuela sabática. ¿Estudiaron? Espero que sí. Vamos a repasar lo que es la traducción y la interpretación de la Biblia. Como todos sabemos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y el griego que estaba en uso el primer siglo, que es el griego koiné. ¿Es necesario una buena traducción? Sí. Una mala traducción me va a llevar a una mala interpretación. Entonces es necesario
tener el sentido correcto del mensaje de Dios. También es muy necesario tener un sistema hermenéutico para poder traducir e interpretar correctamente la Biblia, que es lo que estamos viendo en este trimestre. Sola Escritura, toda la Escritura, comparar versículos con versículos para averiguar bien el tema, ampliar el conocimiento, texto, contexto, incluso en qué momento fue escrito, por qué el profeta toma tal ejemplo. Todo esto, esta gama de recursos, hace que yo pueda tener una buena interpretación de la Biblia. Hay palabras que en un idioma tienen un sentido y en otro tienen otro sentido. Hay palabras que tienen distintas acepciones en un idioma. Entonces, el traductor tiene que buscar cuál es la que más corresponde, la que mejor corresponde para el texto al cual está traduciendo. Es por eso que el traductor también hace interpretación. Es importante porque nosotros tenemos que tener el mismo mensaje, el mismo sentir del mensaje, el mismo espíritu del mensaje que con el que fue recibido por los profetas y por los apóstoles. Ese mensaje debe ser igual. Por eso es que la traducción debe ser fidedigna, debe ser clara, la interpretación debe ser lo más clara posible. ¿Y cómo estoy yo seguro de que estoy interpretando bien? No te preocupes, hermano. Pasemos a la lectura de Lucas 24-27. Dice lo siguiente: y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decían de él. Jesús mismo, su Espíritu, te va a guiar. Si vos los buscas de corazón en la Biblia, su misma palabra, su Espíritu, te va a guiar para el estudio. Es necesario para que tengas un crecimiento en esta relación día a día con el Señor. Es necesario para que vos puedas aplicar lo que la palabra de Dios dice a tu vida y poderte guiar a través de ella. Que Dios te bendiga, hermano. Seguí estudiando. Es un tema fascinante. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Vamos a continuar con el repaso de la lección. El día martes nos habla de la Biblia y la cultura. Para tener una interpretación correcta de la Biblia es necesario conocer la cultura del pueblo. Si no tenemos en cuenta la cultura, el contexto, podemos llegar a interpretar mal lo que el texto bíblico nos quiere decir. Les voy a leer un claro ejemplo y les pido que me acompañen en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Y nos dice: las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos, como manda la ley de Dios. Si leemos este pasaje, podemos preguntarnos por qué Pablo está diciendo esto, ¿no? Y es porque en la cultura, aquellos días, solo tenían permitido hablar en público, es decir, solo hablaban en público las prostitutas, las mujeres de la calle. A nivel cultural se veía mal que una señora, una dama, hablara en público. Entonces, como esa era la cultura dominante,
Pablo dijo que las mujeres no podían hablar en público. Pero hoy en día la cultura ha cambiado totalmente. Las mujeres, ahora todas las mujeres podemos hablar en público. Pero ¿qué pasa si no tenemos en cuenta la cultura? Podemos leer ese pasaje y llegar a una interpretación errónea de la Biblia. En el folleto del día martes hay unas preguntas muy interesantes que las quiero leer y dice: ¿la Biblia está condicionada culturalmente y por lo tanto solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma? ¿O el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? Para responder, vamos a ir a la Biblia. Les pido que me acompañen en Hechos capítulo 17, versículo 26. Y dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Es decir, el mensaje divino ¿puede trascender la cultura y hablarnos a todos los seres humanos? La respuesta es sí. Como dice acá, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios dio este mensaje bíblico para todos nosotros, más allá de la cultura que tengamos, porque todos somos hijos de Dios. Feliz sábado, hermanos. Continuando con el estudio de esta semana, llegamos al día miércoles, nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Los invito a abrir sus Biblias y acompañarme en la lectura de San Juan 9, versículos 39 al 41 y el capítulo 12, versículos 42 y 43. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Una de las cosas que nos impiden interpretar y entender la Biblia es nuestra naturaleza pecaminosa. Estos textos nos cuentan que estas personas entendieron, pero por su orgullo no aceptaron el mensaje bíblico. La sierva de Dios nos cuenta que ellos estaban convencidos, que creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero el confesarlo no estaba de acuerdo con sus ambiciosos deseos, pues ellos buscaban tesoro mundanal. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué podemos extraer de estos incidentes para nuestro provecho? Bueno, aquí aparece nuestro problema del mundo religioso hoy. Muchas veces nosotros, al igual que estos personajes, también somos orgullosos. Tal vez de nuestras creencias, de nuestra iglesia, de las tradiciones y costumbres que tenemos, mis cargos o los años que yo tengo como miembro de iglesia no me garantizan estar haciendo la voluntad de Dios. Hago la voluntad de Dios si cumplo con lo que la palabra de Dios me dice. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos hace malentender la Biblia. Algunas veces nos acercamos creyendo que lo sabemos todo. Otras veces actuamos con soberbia en relación a temas espirituales. Estamos más preocupados por tradiciones o por doctrinas que por exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa no solo se demuestra cuando estamos alejados de Dios, también se demuestra cuando actuamos con soberbia y con ceguera espiritual. Yo creo que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y para que la ceguera espiritual que tenemos no nos impida interpretar correctamente la Biblia. Y también necesitamos del Espíritu de Dios para tener fe, para acercarnos con humildad
a la palabra de Dios y ver qué quiere decirme Dios a través de su palabra. Feliz sábado. Para iniciar el repaso de la escuela sabática del día jueves, voy a leer un breve relato que se titula El rey y los dos sabios. Érase una vez un poderoso rey que había pasado una mala noche. En su sueño, una horrible pesadilla le hacía experimentar la pérdida de todos sus dientes. Se despertó preocupado y enseguida mandó a llamar a uno de sus más fieles consejeros. El sabio escuchó el relato y expresó su interpretación. Su Majestad dijo: «Siento comunicarle que este sueño trae malas noticias. Significa que todos sus familiares morirán». Al escuchar la noticia, el rey enfureció contra el consejero. La impertinencia del aviso lo cegó de ira. Como consecuencia de esto, mandó a los soldados a que dieran 1000 latigazos al sabio. Como seguía preocupado, mandó a llamar a otros de sus consejeros de confianza. El segundo sabio escuchó con atención el relato y después de un momento de reflexión comentó la interpretación del mismo. «Oh rey afortunado, el sueño es una bendición. Significa que vivirás mucho más años que tu familia». Contento con la interpretación, el rey se dejó llevar por el buen humor y regaló al consejero una bolsa llena de monedas de oro. Un sirviente que había observado las dos escenas se acercó al segundo sabio mientras éste salía de los aposentos del rey. «Excelencia, disculpe mi ignorancia, pero ¿lo que dijo al rey no significa exactamente lo mismo que la interpretación del otro sabio? ¿Por qué entonces él recibió un severo castigo y usted fue premiado?» «Es cierto», dijo. «La noticia que dio el rey es la misma, pero la forma de comunicarla fue diferente». Elegí este relato porque tiene como eje principal de su historia la temática de la interpretación, que es el mismo eje vertebrador que tiene la escuela sabática de esta semana. Los dos sabios dieron al rey la misma noticia, el mismo significado para un sueño. Sin embargo, él escuchó la noticia que le hacía sentir mejor, o el mensaje que lo hacía sentir mejor. La escuela sabática nos hace ver que nosotros, cuando leemos la Biblia, también estamos realizando una tarea de interpretar, de extraer el significado de los mensajes que están escritos en la Biblia. Nos hace ver que cuando interpretamos la Biblia, estamos haciendo una lectura cargada o teñida de nuestros preconceptos, de nuestras experiencias personales, de nuestra cosmovisión, de nuestros prejuicios. Esta lectura no es una lectura que está basada en algo puro, sino que está cargada de nosotros mismos. Nos hace ver esto para tomar en cuenta de que por nuestra condición pecaminosa tenemos cierta dificultad para interpretar sin la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere transmitir por medio de cada versículo que está en la Biblia. Por eso debemos tener un espíritu humilde al acercarnos a la Biblia, para que de esa forma podamos extraer el significado correcto de lo que está escrito allí. El día jueves nos hace pensar por qué es importante interpretar de manera correcta la Biblia. Y da dos ejes en los que podremos resumir la importancia de esa interpretación correcta. Nos hace ver que interpretar la Biblia es importante para nosotros porque como iglesia debemos tener un cuerpo de doctrinas que sea común. Debemos tener algo que nos una, que nos dé una identidad como hermanos, ¿no? Y esas ideas deben ser interpretadas de igual manera por todos los miembros. Es por eso que es importante que para interpretar la Biblia también nos apoyemos en otros, para que de esa forma podamos entre todos hacer una correcta interpretación.
nos hace ver también que el tema principal de la Biblia es la salvación. Si nosotros interpretamos mal lo que allí está escrito, podemos tener una idea equivocada de qué es la salvación y de qué camino debemos seguir para poder ser salvos. Por último, nos hace ver que la interpretación de la Biblia es muy importante porque allí se nos deja claro el mensaje de cuál es nuestra misión como cristianos. Si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra misión, vamos a llegar a objetivos diferentes o vamos a creer que el camino que estamos siguiendo es el correcto. Y eso puede ser muy perjudicial para nosotros y para otros. Bueno, muchas gracias, hermanos, a todos los que han participado en este repaso de la escuela sabática, y vamos llegando entonces ya al final de la misma. Solamente destacar un par de aspectos que me parecen importantes. Uno es el tema de la duda. Se sugería en esta semana la lectura del capítulo ¿Qué hacer con la duda?, del Camino a Cristo. La duda es un elemento que puede realmente enturbiar muchísimo nuestra vida en relación con el Señor si nosotros no le damos la adecuada salida. Y bueno, allí se nos dice que hay un remedio para la duda, que el mismo Señor lo da. Si nosotros vemos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, el versículo 17, Jesús está hablando en ese momento en oportunidad de estar en Jerusalén con motivo de la fiesta de los tabernáculos, y él dice lo siguiente: el que quiera, versículo 17 del capítulo 7, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muchas veces, hermanos, puede ser que pasemos por alguna etapa de dudas o se nos presente algún motivo que no nos permita estar tranquilos, que no tenemos dilucidado, pero entonces lo importante es avanzar en aquello que nosotros ya conocemos. Y entonces el Señor irá dando mayor luz y nos confirmará en nuestra fe. Porque, en definitiva, ninguno de los elementos que nosotros hemos visto en esta semana, ya sea las presuposiciones, la cultura, el conocimiento de otros idiomas, etc., ninguno de ellos puede constituir una limitación en nuestra relación con el Señor en la medida de nuestra sinceridad. Y vamos a culminar entonces con una cita que aparece aquí en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo que se denomina Nuestra única salvaguardia. Allí al final de la página 657, al menos en la edición que yo tengo aquí, dice lo siguiente: la comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Es decir, en la medida en que nosotros seamos sinceros, hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar, sea que conozcamos o no los idiomas antiguos, sea que nuestra cultura, tal vez nuestra tradición religiosa, haya generado en nuestra mente conceptos que son erróneos. El Señor va a ir disipando todas esas cosas mediante el estudio sincero de su palabra guiada por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, culminamos entonces este tema y lo hacemos, al igual que al inicio, con una oración. Padre nuestro, Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana por el repaso que hemos podido hacer de tu palabra. Muchas gracias te damos por todos estos elementos que tú pones delante nuestro para que podamos comprender mejor tu palabra, y te pedimos, Señor, que realmente tengamos un anhelo cada vez más ferviente de estudiarla, de comprenderla, ser perseverantes en su estudio y en la oración. Todas estas cosas te pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Nos despedimos entonces y que puedan seguir disfrutando de este hermoso sábado.